Minutos ya salí porque no entendía nada. ¿Cómo, Wilmar? No entendí. A los 5 minutos ya salí porque no entendía nada. No, Eso no, no, bro. es súper fácil mi clase. Sí, Solo para ponerlos un poquito al tanto, porque no estaban en el primer bloque, y el sí, sí. segundo no lo grabé, por una cuestión técnica. Eh, Estamos hablando de las emociones positivas y el impacto que tiene en la calidad de vida, el bienestar. Y Ok. ahora, si Dios nos permite y Windows no quiere actualizarse nuevamente, vamos a profundizar un poquito en eso. En el segundo bloque habíamos estado hablando un poquito sobre el impacto positivo que la iglesia cristiana puede ejercer definitivamente en el plano espiritual, pero de cierta manera podemos decir transbordar ese beneficio, esa bendición a la vida cotidiana de toda la sociedad. Y que si sabemos alentar, motivar, acrecentar una perspectiva positiva de la vida desde la iglesia, podemos ser un fermento de gran bendición y beneficio para toda la comunidad. Entonces tenemos un mensaje transformador no solamente para la vida eterna, a respecto de una oración al iniciar la clase de hoy, hicimos un juego de palabras, pero tenemos algo para anunciar, no solo para la vida eterna, sino para la vida entera. Y eso es un diferencial que solo el cristianismo bíblico tiene. Y en este tercer bloque vamos a hablar de ese diferencial, de cómo trabajarlo. Obviamente no vamos a agotar todo en esta clase, pero sí vamos a hacer una introducción de cómo trabajarlo, de cómo alentarlo desde el púlpito, desde el aula, en la vida familiar. Correcto, profe, espectacular. Si me permiten un chiquitín que me adapte a la tecnología, voy a encontrar la imagen y aquí va. Como hablábamos un poquito en la hora anterior, emociones positivas son todas aquellas que acrecientan el bienestar en la vida. Aunque la felicidad, como hablábamos en la clase pasada, aunque la felicidad pueda revestirse de características egoístas, el bienestar jamás puede hacerlo. El bienestar o es generoso o no es bienestar. Entonces, o es compartido o no es bienestar. Entonces, ¿cuáles son algunas emociones positivas? Podemos encontrar, ¿no?, casi repetido el texto bíblico que nos leyó Carlos en la hora pasada. Los frutos del Espíritu Santo engloban las emociones positivas. ¿Y por qué sucede esto? Porque para la psicología, aunque por la influencia de las filosofías dualistas griegas, anteriores al cristianismo inclusive, el aristotelismo, el platonismo, el neoplatonismo, la sociedad occidental eh, ha crecido culturalmente a la sombra de que las emociones son manifestaciones psíquicas inferiores al razonamiento, cuando la verdad es que son parte de un todo.
Y también por otra confusión que es la emoción como sinónimo de sentimiento. Y aunque las emociones están compuestas de sentimientos, el sentimiento es lo efímero, la emoción es, para decirlo de alguna manera, el efecto psíquico de los sentimientos. Entonces es algo más profundo. Emoción no es algo pasajero, como normalmente se dice, sino lo que va formando nuestra percepción, filtrando nuestra captación del mundo. ¿Cuáles son emociones positivas? Vamos a leer aquí un poquito el cuadrito. Gratitud y perdón, la sorpresa, el asombro, el disfrutar la novedad de cada día, la esperanza, el optimismo, el disfrute, el saborear la vida, el amor, el gozo, ¿no? La alegría y el autodominio. Voy a tomar, ahora que tengo las manos libres, no tengo que sostener mi teléfono, voy a releer el texto de Gálatas 5, que Carlos nos había compartido en el bloque anterior, Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y también, como comentábamos un poquito en el bloque anterior, es bueno notar, aunque nuestra materia no es propiamente teológica, vamos a hacer un poquito de teología, es notar la contraposición que hace Pablo aquí en este texto entre obras de la carne y fruto del Espíritu. La felicidad puede ser obtenida, y de hecho es obtenida, por la vía carnal. Más allá del moralismo dualista, que cuando decimos la palabra carnal ya decimos pecado, es malo, nada que ver. Puede ser algo legítimo, algo bueno, algo disfrutable, pero efímero. Algo que pasa, algo que se deshace, algo que termina, algo que muere, para seguir usando sinónimos, ¿no? Entonces, lo que es de la carne, lo que es efímero, se puede hacer mediante obras. Nuestras obras son efímeras. Pero la verdadera alegría, el verdadero bienestar, el verdadero contentamiento, solo puede ser dado desde afuera, por el propio Dios. E inclusive, cuando no es, vamos a decir, de origen divino, porque todo lo bueno es de origen divino. No hay don benéfico en el mundo que no sea un don de Dios, que no sea un regalo de Dios. Pero no, ahora nos estamos refiriendo al don de gracia, a Dios actuando directamente para salvación. No, podemos estar entre no salvos, pero también las características positivas son una experiencia espiritual, son dadas en la comunión con la comunidad, en el compartir, cuando salimos de la esfera egoísta para tener una apertura a una realidad trascendente. Y ahí, inclusive no siendo salvador, porque no está en Cristo, no deja de ser espiritual. Y esto debemos comprender, que el bienestar integral de la vida, solo puede ser recibido como un don de gracia. Sea este un don salvador, cuando estamos en Cristo, sabemos que además de ser pura alegría y la verdadera paz, la completitud de la vida, además es eterno.
pero inclusive cuando no es salvífico, el bienestar integral solo es dado en una apertura, más allá de lo egoísmo, más allá de querer obtener una felicidad o alegría momentánea. Esto es muy importante tener en cuenta, porque como hablábamos en el bloque anterior, la iglesia cristiana tiene un mensaje que, usado por el Espíritu Santo, transforma vidas y las conforma a este modelo de bienestar integral. Y no es producido por nuestro esfuerzo, no es producido por nuestra habilidad, sino que es un don de Dios. Antes de que me olvide, porque después siempre lo termino diciendo en el último minuto y la embarro. En la plataforma van a encontrar un ejercicio que es para hacer durante la semana. Es decir, ejercicio, no recuerdo si le puse número, pero está con el título ejercicio. Tienen el esbozo allí en la propia plataforma, o pueden descargarlo en un archivo PDF, y es para hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con dos de estas emociones positivas. La gratitud, uno es la gratitud, y el amor. Entonces, estas dos emociones positivas van a ser trabajadas mediante un ejercicio que va a ser vivencial. Tienen toda la semana para hacerlo, de aquí hasta la próxima clase, y el ejercicio va a ser considerado completo si en la plataforma o en la caja de comentarios o con un archivo Word o archivo blog de notas, hacen un pequeño relato de la experiencia, ¿sí? No necesitan entrar en detalles porque parte del ejercicio es un ejercicio no del todo privado, pero sí íntimo, porque tiene que ver con relaciones cercanas. Entonces, el comentario tiene que ver con, hice el ejercicio así, dejé tal día, ¿no? Pero sin incluir las personas, sin incluir nombres o relatos específicos. Pero sí, dejar nota ahí de, hice el ejercicio, hice esto. ¿No? Porque si no me olvido. Cuando llegan las 9 y para cerrar la clase me olvidé y ahí dije, uy, no les pasé el ejercicio. Siempre me pasa eso. Dejen al Michi, que el Michi es alumno privilegiado. Ese ya tiene un 5 por ser Michi. Sí, quiere ser primero siempre. La mía tuve que echarla de acá porque si no se sube encima de la laptop y ahí chau clase. Pero bienvenido, Michi. Y se parece a mi primer Michi acá en Paraguay, a Frankfurter Most. Me perdí. Ya vi un gatito y me perdí. En fin. Entonces, tenemos emociones positivas. Gratitud y perdón. Gratitud, vamos a trabajar en dos ejercicios. Uno específico de dar gracias. Pero la gratitud, ¿qué es lo que produce la gratitud, las actitudes de gratitud en la vida personal y comunitaria? Vamos a algo bien simple. Sin ningún interés, sin nada, vos le convidás algo a una persona. ¿Es lo mismo que la persona lo reciba así nomás o que te diga gracias? Mejor si te dice gracias. ¿Verdad? ¿No? Sí. ¿Por qué? No es solamente buena educación. Produce alegría, porque es reconocimiento de un acto generoso. Y es beneficioso tanto para el que recibe, que alguien te reconozca y dice, ah, Wilmar, muchas gracias por lo que hiciste, pero es beneficioso también para quien lo dice. De hecho, la gratitud, las acciones de gracias, son una de las prácticas espirituales más poderosas que nosotros como cristianos sabemos
que le damos gracias al Dios vivo y verdadero, pero que en realidad están presentes en la memoria espiritual de toda la humanidad, y no existe religión sin acción de gracias. No importa si son religiones primitivas o religiones más elaboradas, no importa si son monoteístas o politeístas, no importa. En toda vivencia espiritual, la gratitud es infaltable. Fíjense los salmos, por ejemplo. Hasta en los salmos imprecatorios, eso que dice, Dios revienta a mis enemigos y quiébrales la cabeza de un garrotazo. Aún en medio de esos salmos súper violentos, vas a encontrar, pero gracias Señor porque me protegiste de mis enemigos. Gracias Señor porque estuve al amparo de tu mano. Gracias Señor porque fuiste mi escudo. La gratitud ya nos pone en un espíritu de trascendencia. Porque sí o sí, agradecer, tanto a Dios como a las personas, nos hacen reconocer de que dependemos de otro. Y reconocer que dependemos de otro revienta el espíritu humano o el orgullo humano hasta las cenizas, y al mismo tiempo lo eleva a ser receptor de Dios. Pero el orgullo natural humano, yo no necesito de nadie, yo todo lo hice solito. Todos hemos escuchado eso. Entonces, quebrar ese corazón y decir gracias, gracias amigos, gracias hermanos, o gracias Dios, es transformador. Por eso la gratitud tiene un efecto cotidiano, pero también un efecto trascendente. El perdón, lo mismo. Si vamos al sermón de la montaña, hay en Jesús, ¿no? Hay una instrucción específica de perdonar a nuestros enemigos, de dar la otra mejilla. Pero si leemos el sermón de la montaña completo con los ojos del perdón, nos damos cuenta de que toda esa no resistencia, esa justicia de un reino patas para arriba que no funciona como los reinos que conocemos, solo tiene sentido con el telón de fondo del perdón de Dios. Y Dios nos ofrece un perdón gratuito, completo y eterno. ¿Para qué? Para perdonar. Para perdonar. Silvia ya lleva un 5 por adelantado. Muchas veces olvidamos esto. Pablo dice en 2 Corintios, ¿no? Nosotros fuimos reconciliados con Dios en Cristo y se nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, fuimos perdonados para comunicar el perdón. Y en esto la iglesia cristiana, en toda la historia, tiene que hacer un mea culpa profundísimo, porque nos hemos convertido en condenadores de todos, en vez de proclamadores de perdón. No es que no debemos denunciar el pecado, ¿no? Pero toda proclamación cristiana tiene que estar focalizada en Cristo, que es el Cordero de Dios que llevó los pecados del mundo. Entonces, el propósito final de Dios para la humanidad, por el cual Dios condena el pecado, por el cual Dios corrige, por el cual Dios nos reveló su ira, no es amenazante. El propósito último de Dios es que todos los hombres se salven, o sea, todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. Ese es el corazón de Dios para la humanidad. Y eso es lo que el perdón produce. Cuando realmente tenemos
una experiencia de perdón también es transformadora. El asombro, ¿sí? el ver el mundo con ojos de niño, cómo produce frutos positivos. Nos muestra un mundo generoso. Miren las aves del cielo y las hierbas del campo. No trabajan, no hilan, y sin embargo Dios las cuida generosamente, ¿no? Cuando aprendemos a ver todo lo que existe como obra y acción de un Dios creador, amoroso, pero sobre todo Padre, nuestra perspectiva del mundo cambia. Deja de ser un mundo competitivo, deja de ser un mundo atroz, deja de ser un mundo cruel, para pasar a ser el escenario de la acción de Dios. Y como decíamos en la primera hora, no que no haya sufrimiento, no que no haya, porque somos mortales, somos finitos y la propia cortina de la muerte pone freno a todo nuestro optimismo desmedido. Sin embargo, cuando empezamos a ver el mundo no como una máquina cruel, o sea, como lo veían los gnósticos, que el mundo es que lo material, la materia es mala y que el espíritu debe ser liberado para vivir en eso, es pagano. Eso no es cristiano. El cristianismo es para estar aquí y ahora. Somos cristianos aquí y ahora. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es aquí y ahora cuando estamos en Cristo. Y ahí podemos ver el mundo como el escenario y el don de un Dios amoroso, donde Dios despliega su acción en la historia para redención de toda la humanidad. A su vez, si vemos esto, o sea, con gratitud, con perdón, con ojos de niño, aparecen la esperanza y el optimismo. No un optimismo pueril, dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sino un optimismo real. ¿Quién es el dueño de la historia? ¿Y quién es el que dirige los hilos? Si no se saben esa respuesta, ya estamos. Ya le quité el 5 a todo, ya Michi tiene el 5 nomás. ¡Es Dios! Y ahí aparece un optimismo auténtico. Porque si depende de mi fuerza, depende de mi habilidad, depende de los políticos, depende de los sistemas, terminamos todos en decepción. Pero cuando vemos el trasfondo de Dios dirigiendo la historia, vemos que todas las cosas ayudan o cooperan a bien de aquellos que Dios ama. Vemos el mundo con ojos buenos. Y empezamos a tomarle gusto. Ya las cosas no son todo rechazado, no, todo esto es malo, esto es material, si es material es carnal, si es carnal tiene que ser del diablo. Eso es una visión gnóstica, una visión dualista, y por lo tanto contraria a la visión bíblica. Y ahí empezamos a disfrutar genuinamente de todo lo que Dios creó para nuestro beneficio. Pablo, refiriéndose a los alimentos, pero aplicable a prácticamente todo lo creado, no hay nada malo en el mundo, todo es legítimo si lo recibimos con acción de gracia como don de Dios, y para el uso que fue hecho. Pero Dios quiere que vivamos plenamente, ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces ver el mundo como un escenario cruel, maligno, destructivo, en realidad nos aparta del propósito de Dios. Y seguimos en sentido de las agujas del reloj. Estas emociones positivas se manifiestan en amor.
Y el amor comparte buenas noticias, ¿no? Para nosotros, cristianos y cristianas, esta expresión tiene un sentido extra. Pero hablábamos, una cuestión anecdótica con Carlos hace un rato, nosotros, supongo que Carlos por la edad, él conoció todavía TV Chaqueño, antes de ser un canal en serio, era un canal muy local, muy artesanal, pero que tenía un programa muy lindo que a mí me gustaba, que se llamaba así, Buenas Noticias, que compartía cosas buenas que habían pasado en la ciudad durante, no sé si el día o la semana, creo que era semanal el programa, no recuerdo, pero que compartía cosas buenas. Cuando nosotros compartimos cosas positivas, cosas buenas, cosas alentadoras, cosas de crecimiento, la respuesta que recibimos es la misma. Si vos compartís pesimismo, odio, violencia, miedo, el retorno que vamos a recibir es invariablemente el mismo. A no ser que estemos delante de una persona muy consciente, consciente me refiero a centrada en su lugar, que, bueno, ok, háblame de eso, a mí no me importa, voy por otro camino. Pero en general, si nosotros le damos basura a la gente, vamos a recibir basura a cambio. Pero si nosotros damos flores, a veces con tiempo, porque tenemos que recordar que nuestra humanidad está demasiado golpeada, pero si damos cosas buenas, más tarde o más temprano vamos a cosechar cosas buenas. Compartir buenas noticias. Y la mejor noticia que tenemos es Cristo. Compartir a Cristo. El manejo de estados de ánimo, en el texto bíblico que leímos, de Gálatas 5, es templanza o autodominio. Cuando la perspectiva de la vida es positiva, el autodominio aparece naturalmente. No necesitamos, bueno, sí necesitamos ejercitarlo, ahí patiné un poco. Sí necesitamos ejercitarlo, pero no necesitamos esforzarnos para comportarnos de manera positiva, de manera benéfica, porque eso aparece por sí solo. Pero claro, debemos, como todo lo humano, toda conducta humana, debemos ejercitarlo para que se haga hábito. ¿Pero qué es el autocontrol? Fíjense lo primero que está en la lista: sentido del humor y diversión. Una persona triste y amargada no tiene autocontrol. Eso no significa que si un día estamos tristes o amargados es porque no tenemos autocontrol. Me refiero a conductas habituales. Una persona amargada no tiene autocontrol. La amargura aparece por el efecto de la hipocresía. Cuando la persona percibe que la imagen que quiere pasar públicamente no coincide con lo que es realmente, con lo que lleva en su corazón. Y por lo tanto, en la fricción de esta automentira, de este autoengaño, aparece la amargura. Quien tiene autocontrol y honestamente manifiesta lo que es, puede divertirse, reírse de sí mismo y de todo lo demás. Maneja también los disparadores de la actitud positiva ante la vida. ¿Cuáles son esos disparadores? Como les decía recién, la cuestión de estar consciente, de estar despierto a lo que sucede alrededor. Tristemente vivimos en un mundo donde nos bombardean con cosas negativas. Y la persona con autocontrol, que ejercita estas emociones positivas, tiene el juego de cintura para en el momento necesario colocar el granito de arena, la pizquita de sal que cambia ese ambiente negativo. Les hablaba en la hora anterior de una
un efecto psicológico llamado rapport, ¿sí? Que es la empatía activa, donde para ponerme en la situación del otro, yo adopto su mismo lenguaje, su mismo lenguaje corporal, no por fingir, sino para lograr ponerme en sintonía. Esto es lo que Pablo, en lenguaje bíblico, se refiere el hacerse judío con los judíos, gentil con los gentiles, guardador de la ley con los de la ley y sin ley con los sin ley. No es que Pablo fingía o actuaba diferente de cada uno, sino que se comunicaba con cada uno en su propio lenguaje, porque si no la gente no te entiende. Y a esto se refieren con los disparadores. Saber usar la actitud correcta y la postura correcta para transformar lo negativo en positivo. Y como decía hace un rato, no se trata de optimismo pueril, de ese optimismo que no ve la realidad, de todo va a estar bien, todo va a estar bien, sino de saber que en el mundo tendréis aflicción, pero esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Saber proporcionar lo positivo con lo negativo. El último ejercicio que vamos a hacer en esta serie de ejercicios de psicología positiva va a tratar sobre esto, sobre pisar el freno, de saber poner las cosas en su lugar. Hay un autor que muchas veces ha sido defenestrado, que era un pastor, y un pastor muy, muy piadoso y muy exitoso, por cierto, como pastor, pero que por escribir de una manera muy popular y a veces confusa, ha tenido muy mala prensa, pero que a mí me gusta mucho como autor, es un norteamericano llamado Norman Vincent Peale. Él es muy, muy ligado, especialmente por el título de sus libros, al pensamiento positivo, a que todo va a estar bien, ¿no? Pero la verdad, su pensamiento era, no es que no existen los problemas, pero más importante que los problemas es la actitud que vos le pongas delante del problema. Vamos a suponer que se te cae una piedra delante de tu camino. Vos podés quejarte de que, ay, reventó mi camino, ahora qué voy a hacer, se terminó mi vacación, ¿no? O podés agarrar un martillo e intentar romperla. La piedra no dejó de caer, la piedra está ahí, no es que la piedra no existe y porque yo piense positivo la piedra va a desaparecer. Pero la actitud que yo tome para enfrentar las dificultades de la vida va a cambiar toda la perspectiva de mi vida. A esto se refiere con la proporción entre lo positivo y lo negativo. Y se cierra el círculo, ¿no?, con el gozo, con la alegría permanente. No la felicidad efímera, sino ese contentamiento con la vida. Y esto solo puede ser producido por Dios. ¿Pregunta, comentario? ¿Experiencias? Está bien explícito, profe. ¿Cómo, Sergio? No se escuchó, quedó un eco. Está bien explícito tu comentario, profe. Súper, gracias. Y va a quedar grabado. Este sí, porque ahora funciona mi computadora. Pero en aspectos prácticos, repito que creo que Sergio y Carlos se conectaron justo en el minuto que había terminado de decirlo. Hay un ejercicio práctico en la plataforma, está así escueto en la plataforma propiamente, o si no pueden bajarlo en un archivo PDF, un poquito más largo. Un ejercicio para hacer durante la semana, de aquí al lunes que viene. Y una vez hecho, en realidad de aquí al viernes, y para el lunes debería estar ya la respuesta. Si no pueden, se comprende y tendrán un poquito más de tiempo para hacerlo. En fin,
esas características mínimas pueden leerlo en la plataforma misma. Lo importante es que cuando lo hagan, dejen constancia de hice el ejercicio, lo hice tantas veces, con personas, bla, 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 en tal espacio, pero sin muchos detalles, porque tiene que ver con relaciones personales. Entonces, como va a quedar en la plataforma, los detalles propiamente privados, no es necesario que lo compartan, solo compartir la experiencia de que hicieron el ejercicio y qué beneficios sacaron ustedes. ¿Ah? Solo eso. Es muy fácil de hacer, léanlo, les animo a, si no pueden ahora cuando nos desconectamos, hacerlo mañana, pero no es ningún trabajo académico ni nada que tengan que presentar 20 páginas. Es algo bien simple de hacer y un ejercicio que después de que lo hagan, les animo también a hacerlo frecuentemente con sus familias, con sus amigos más cercanos. Es muy lindo para hacerlo. Dar una sorpresa agradable a las personas que queremos. Como dije en el principio de este bloque, se trabajan dos de ese listado de emociones positivas: la gratitud y el amor. En otros ejercicios trabajaremos el perdón, en uno la gratitud específicamente. Cuando hagamos eso vamos a ver un libro, el libro se llama Gracias, que es un libro sobre la experiencia de gratitud, y gran parte del material del libro son experiencias en la iglesia. Muy lindo. Pues lo voy a buscar, ahora está en la biblioteca, me resulta un poco incómodo ir a buscarlo, pero la próxima clase ya lo trabajaremos, y si se puede conseguir, es una muy buena lectura. Y el último ejercicio, ya casi llegando antes del examen final, va a ser sobre balancear lo positivo con el montón de experiencias negativas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga ricamente, tengan una buena semana. Recuerden, cualquier cosa que necesiten se comunican conmigo por email, por WhatsApp, señales de humo, paloma mensajera. Mientras tenga la oportunidad y Dios me lo permita, voy a intentar ayudarles en todo lo que yo pueda. ¿Sí? Antes de despedirnos, oremos. Quería pedirle a Sergio si nos puede dirigir en oración, dando gracias por este día y que Dios nos bendiga en nuestro descanso y en nuestros estudios. Dale, profe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por la oportunidad, Señor, de compartir con los compañeros, con el profesor Ayala, Señor, que nos da, Señor, la riqueza del conocimiento y de poder, Señor, aplicar todo lo que estamos aprendiendo bajo tu dirección, bajo tu amor, Señor, que tú nos capacites, Señor, y podamos ser, Señor, instrumentos de bien para nuestro prójimo, en primer lugar, Señor, y transmitir todo lo que tú, Señor, quieres que seamos, Señor, luz y sal, y poder, Señor, llevar ese evangelio, Señor, con nuestra vida, nuestro testimonio. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, bendigo la vida del profesor, su familia, su ministerio, Señor. Y todo lo que, Señor, estamos aprendiendo, podamos llevar a la práctica en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Nos vemos, Gracias, Dios profe. mediante, el próximo lunes. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias, profe. Amén.